Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Ya leímos Primera de Tesalonicenses 1:1 y a partir de hoy hasta probablemente la segunda semana de noviembre estaremos dando un viaje por las dos cartas que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica. Hoy damos comienzo a una nueva serie, hoy damos regreso al Nuevo Testamento. Llevamos desde febrero entre Levítico y los Salmos y hoy estamos de vuelta al Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses. El plan de hoy es que podamos ver de manera amplia de qué se trata esta carta de Primera de Tesalonicenses. Ya a partir de la semana que viene vamos a estar desempacando el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, pero hoy vamos a indagar en cómo fue que comenzó la historia de la iglesia en Tesalónica. Si usted ha visto la película Space Jam, la original, la buena, la que sale Michael Jordan. Si usted ha visto esa película, usted sabe más o menos la historia, donde al final están en un juego y el equipo de los Looney Tunes, que es el equipo donde estaba jugando Michael Jordan, están apaleados, están que no tienen fuerza, están casi destrozados en ese medio tiempo porque están enfrentándose al equipo de los Monstars y este equipo súper talentoso, súper hostil, violento, había estado dándole, como dicen en buen boricua, pasta y queso. Le estaban dando de verdad, le estaban sufriendo, ¿verdad? Entonces, ahí está mitad del juego. Yo creo que se ubiquen. La mitad del juego está el equipo de los Looney Tunes completamente sin esperanza, sin fuerzas, perdiendo. Y entra Michael Jordan y les da un mensaje de aliento. Este mensaje de aliento está basado en que ellos debían tener una razón específica por la cual ellos debían seguir luchando. Él les recuerda quiénes eran ellos, de lo que podían hacer y les anima a no dejarse caer por vencidos. En cierto sentido, esto es lo que vamos a estar viendo en esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Nosotros vamos a estar viendo de manera específica que Pablo le va a estar diciendo a esta iglesia bastante nueva que ellos en cierta manera, contrario a los Looney Tunes, lo están haciendo bien. Ustedes van bien, lo están haciendo bien y yo sé que ustedes están en un mundo hostil. Y yo sé que la situación ha sido bien difícil y ustedes a lo mejor están apaleados por las circunstancias y el sufrimiento y el dolor y las pruebas y la oposición. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, no se rindan, permanezcan en su palabra, creciendo en santidad. ¿Saben por qué? Porque ya falta poco. Cristo viene. Cristo viene. No pierdan de perspectiva la razón de ser de la espera. Cristo viene. Este es el mensaje de medio tiempo espiritual que Pablo le está dando a la iglesia en Tesalónica en medio de este ambiente hostil. Y lo mismo puede estar pasando contigo el día de hoy. A lo mejor eres tú el que está pasando por diferentes situaciones y pruebas y sufrimientos. Y en este medio tiempo espiritual, yo quiero acordarte a que permanezcas en la palabra de Dios, creciendo en santidad, porque Cristo viene. Cristo viene. Nuestra esperanza es segura, mis hermanos. Seamos confortados en estas palabras mientras estudiamos esta gloriosa carta de Tesalonicenses, la cual muchas veces es echada a un lado. Casi nunca decimos, esta es mi primera carta más importante o la más que me gusta, no. Siempre vamos a otras, a Romanos, Efesios, Gálatas.
Pero esta carta contiene tanta información tan valiosa que nos va a ayudar a perseverar con nuestros ojos puestos en la venida misma del Señor. Este es el plan de lo que vamos a hacer esta mañana. Primero voy a compartir historias. La primera parte se va a llamar storytelling. Voy a compartir la historia. Necesitamos saber cómo es que se origina esta iglesia. De dónde es que Pablo conoce a esta iglesia y de momento le está escribiendo una carta que después se convierte en una segunda carta, 2 cartas. ¿Cómo comenzó? Una vez expliquemos esta historia, vamos a compartir 4 puntos que son 4 puntos esenciales de lo que trata esta carta. Estos 4 puntos los voy a compartir en 4 palabras. La primera es palabra, la palabra de Dios. El punto número 2 tiene que ver con un tema recurrente en el libro de la carta de Tesalonicenses, que es el sufrimiento. El tema número 3 recurrente en esta carta es la santidad. Santidad. Y el otro tema que es repetitivo en esta carta, junto con los otros 3, es la venida de nuestro Señor o la esperanza. Así que vayamos a la palabra del Señor y contemos la historia, cómo comienza esta iglesia. Érase una vez, no voy a comenzar así. Voy a darle un trato de nuevo a este micrófono. ¿No funciona? Ok. Quería guardar la esperanza del micrófono, pero no hay esperanza en el micrófono. Así que permítame poner este reloj porque si no, vamos a estar en problemas. Ahora sí, era una historia. Antes de que Pablo llegara a Tesalonicenses, vamos a empezar por ahí, antes de que Pablo llegara a Tesalonicenses, antes de Tesalónica. ¿Okay? Estamos hablando de Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan? Los 2 que fueron a ese primer viaje misionero. Ellos llegaron y ellos estaban ya planificando este segundo viaje misionero y ellos querían ir a visitar las iglesias que se habían plantado en el primer viaje misionero, pero, no sé si se acuerda, pero Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto. Y Bernabé decía, vamos a llevarnos a Marcos, y Pablo le decía, no, a Marcos yo no quiero que vaya con nosotros, porque si él nos abandonó en Panfilia, si nos abandonó una vez, nos va a abandonar 2 veces. Y Bernabé seguía haciendo presión, no, yo quiero a Marcos, y terminaron ellos dividiéndose. Terminó Bernabé yéndose con Marcos a Chipre, y de ahí Pablo se va con Silas, su nuevo compañero de misión. Y dice Hechos 15:41 que Pablo y Silas se fueron por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Luego en Hechos 16:1 dice que Pablo llegó también a Derbe y a Listra. ¿Por qué esto es importante? Hechos 16:1, porque es aquí donde él conoce a Timoteo. Timoteo viene a ser parte de ese trío donde van a estar yendo juntos a Tesalónica. Y si se fijaron en Primera de Tesalonicenses 1:1, ¿quiénes son los que escriben? Pablo, Silvano, que es el mismo Silas, y Timoteo. Entonces, aunque querían ir, una vez están allí y reclutan a Timoteo, ellos querían ir a Asia, querían ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Qué interesante. ¿A dónde van a ir entonces? Bueno, Pablo recibe una visión de un hombre macedonio en Hechos 16:10. Dice el verso 16:10 de Hechos, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Aquí ya está todo listo, está cogiendo forma. Pablo, Bernabé, Timoteo, recibe Pablo esta visión de un hombre macedonio que está diciendo, ayúdennos. Pablo entiende, hay que predicar el evangelio a Macedonia, y emprenden el viaje. De ahí pasan a Filipos. Filipos es una de las provincias
de los lugares más grandes de la provincia de Macedonia. Y ustedes saben la historia en Hechos 16, lo que sucedió en Filipos. Al fin del día, lo que sucede en Filipos es que una comerciante, una familia, un carcelero, su familia, una mujer que estaba endemoniada, terminan recibiendo este mensaje y luego de esto la iglesia es formada en Filipos. De ahí ellos son encarcelados, son azotados en Filipos y salen de esa área de Filipos. ¿A dónde? A la capital de Macedonia. La capital de Macedonia es Tesalónica. Vamos a Hechos capítulo 17. Y dice Hechos 17 verso 1, después de pasar por Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tesalónica es una de las pocas ciudades en las Escrituras que todavía está al día de hoy. Una de las ciudades más grandes de Grecia, con sobre 1 millón de habitantes, pero en aquel tiempo esta ciudad era la capital de Tesalónica, era un centro bien importante en lo que era la conexión comercial de esa zona. Era una provincia que le pertenecía a Roma y la mayoría de las personas que vivían allí eran griegos. Cuando decimos esto es importante entender la influencia que traían los griegos con toda su filosofía griega, con toda su manera de vivir con gran impureza sexual de manera específica. Y esto lo vamos a ver cómo se ve en la carta. Y es interesante, porque una vez ellos llegan a Tesalónica, ¿qué pasó? Quiero que usted mismo lo vea. Hechos 17, versos 2 y 3. Dice, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Miren esto, hermanos, Pablo llega a Tesalónica como el cartero entregando la correspondencia. Pablo llega como si él fuera el mesero que está entregando el plato de comida a la mesa. Él llega con el evangelio de Jesucristo, predicando con claridad quién era Cristo, la importancia de que él muriera en la cruz y diciendo, Jesús, ese es el Cristo. Resaltemos esas dos cosas acerca del mensaje de Pablo. La primera era que era necesario que el Cristo padeciera, dice, y resucitara de entre los muertos. El Mesías no era una fuerza política o un liberador militar. Este Mesías debía ser libertador y salvador que iba a resolver el problema más grande de la humanidad, el pecado en contra de Dios. Así que en resumen, la cruz de Cristo y su sufrimiento es la respuesta a la pregunta de cómo un ser pecador puede estar en sintonía con un Dios 3 veces santo. Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado. Cristo tenía que sufrir, Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Y Pablo se encarga de explicarlo allí en la sinagoga. También decía, y este Jesús del que le estoy hablando, ese Jesús es el Cristo. Pablo está utilizando ahora lo que es la razón para discutir las Escrituras, para explicar las evidencias de que ese Jesús que murió y resucitó es el Cristo del cual hablaba el Antiguo Testamento. Noten que Pablo está utilizando la razón. Porque muchas veces nos confundimos y pensamos, sí, esto es por fe, no tienes que entender nada. No, como decía Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Es importante que veamos cómo Pablo utiliza las evidencias del Antiguo Testamento para demostrar de manera racional que Jesús es el Cristo. Interesante porque en el Antiguo Testamento
Según los autores John Ackerberg y Dylan Burrow, hay sobre 450 profecías que apuntan al Mesías. Sobre 450 profecías que indican lo que tenía que cumplir este Mesías. Pablo está trayendo razón y diciendo, Cristo las cumplió. 450 plus profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Mis hermanos, esto es poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Y cuando nosotros decimos y leemos lo que Pablo estaba diciendo, de que Jesús es el Cristo, la magnitud de esa frase puede pasar desapercibida. Jesús es el Cristo. No. Pensemos en algo. ¿Qué tenía que suceder para que Jesús pudiera cumplir con todas las profecías hechas del Mesías en el Antiguo Testamento? Les quiero dar una idea de la magnitud, de la grandeza de lo que Cristo completó como el Mesías. ¿Ok? Encontrar a una persona que pueda cumplir con todas estas profecías va a ser similar a lo siguiente. Trate de seguirme con esto, por favor. Yo sé que va a ser mucha información y yo sé que va a ser mucho más amplio de lo que podemos entender, porque exactamente va a ser mucho más amplio. Es un poder divino lo que logra esto. ¿Ok? Que usted tiene de tarea encontrar una partícula. Vamos a decir un electrón. Y si nosotros trazamos una línea, y esa línea va a ser del largo de 1 pulgada, así de pequeñita esa línea, en esa línea de 1 pulgada nos tomaría científicamente 19 millones de años poder de contar todas las partículas que hay en esa línea. ¿Ok? Ahora imagínese esto. Vamos a buscar una partícula, no solamente en esa línea, sino que vamos a pensar en el tamaño del planeta Tierra. Y el tamaño del planeta Tierra lo vamos a multiplicar por 6 billones. Y ahora trata de buscar la partícula ahí. Imposible. Totalmente imposible de poder captar la magnitud de la imposibilidad de tal acción. Encontrar eso es que no se puede. Mis hermanos, lo que le acabo de compartir son las posibilidades de que una persona pueda cumplir no las 450 profecías, sino solamente el 10% de ellas. Cuando nosotros pensamos en la magnitud de lo que Cristo ha hecho, nosotros podemos reconocer que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, y cuando proclamamos la palabra de Dios con fidelidad, estamos proclamando la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo hace que muertos vengan a vida. ¡Qué bendición! No es algo pequeño, es algo divino, es algo sobrenatural. Este fue el poder de la palabra de Dios que Pablo predicó en Tesalónica. El poder de la palabra del Señor. En resumen, mis hermanos, Pablo predicó el Evangelio de Cristo. El mismo Evangelio y el mismo poder que nos transporta a nosotros de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, de ser enemigos de Dios a ser familia de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo dice a los tesalonicenses al principio de la carta. Primera Tesalonicenses 1, 4 y 5 dice: sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Tesalónica con Silas y con Timoteo y predicaron el evangelio con poder. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de la presentación del evangelio?
en la iglesia en Tesalónica? Bueno, de que hubo gente que creyó. Hechos 17:4 dice, algunos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. El evangelio hizo impacto, el evangelio dio vida a personas que estaban muertas. Pero no solamente eso, no todos creyeron. Mira lo que dice un poco más adelante, el verso 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Qué interesante que el mismo mensaje poderoso de Dios causa rendición y fe en algunos, resistencia y rebelión en otros. No solamente causó esto, sino que a consecuencia de esto se levanta una oposición a los nuevos creyentes. Veamos el verso 5 hasta el 9. Dice que ellos, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Qué interesante que estas personas que resisten el evangelio piensan que el mundo está bien y el evangelio lo saca de orden, cuando es todo lo opuesto. Dice, y Jasón los ha recibido, todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Ya hay persecución para estos nuevos creyentes. Se levanta el problema, se levanta el sufrimiento. Y yo quiero que ustedes empiecen a imaginarse una nueva iglesia, nuevos creyentes, que de lo primero que empiezan a enfrentarse es oposición. Esto causa una abrupta salida de Pablo. Dice el verso 10 del capítulo 17, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Antes de tocar eso, note aquí que Pablo no tuvo oportunidad de despedirse de los hermanos. Pablo había estado por 3 semanas corridas predicándoles el evangelio. Muchos de ellos vinieron a fe y de momento se levanta esta oposición y tienen que salir a escondidas, a la prisa, porque si no lo iban a matar. Y él no pudo tan siquiera despedirse, no pudo darle instrucciones finales, no pudo hacer nada de eso. Y es interesante que tan pronto él va a la siguiente ciudad en Berea, ¿qué hizo Pablo? Siguió predicando. Vamos a hacerles algunas preguntas a Pablo. Pablo, ¿no se te olvida lo que pasó en Tesalónica? ¿No se te olvida lo que pasó en Filipo? ¿No se te olvida lo que ha pasado en otras 5 ciudades que ya te han expulsado, Pablo? Y vas a llegar y vas a otra vez predicar la palabra. Sí, eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo. Ahora, quiero que notemos algo. Quiero que noten no solamente el poder de Dios, la consistencia de Pablo, quiero que noten la maldad que había en los tesalonicenses. No en los nuevos creyentes, sino en el resto. Porque mira esto, dice el verso 11 del capítulo 17, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras. Mira lo que dice más adelante el verso 13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Estos son los que no comen ni dejan comer. ¿Okay? Estos son los que forman el alboroto en Tesalónica, se enteran que Pablo está en Berea, también van allá a formar otro alboroto.
Qué interesante. Si ellos estaban haciendo eso, persiguiendo a Pablo, imagínense con los que se quedaron. Imagínense con la iglesia que se quedó allí, acabadita de recibir este mensaje glorioso del evangelio. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿cuán difícil ustedes creen que se les hizo a los nuevos creyentes en perseverar en su fe mientras estaban rodeados de este ambiente hostil, de situaciones difíciles? La nueva iglesia en Tesalónica tuvo que aprender a permanecer firmes en lo que habían aprendido de Pablo, a pesar de la persecución, a pesar de los falsos maestros, a pesar de los engaños, y escuche bien, a pesar también de su propio pecado, porque ellos no recibieron un pase donde ya no tenían que lidiar con su pecado, también tenían que lidiar con su propio pecado. Mientras tanto, el apóstol Pablo continuó predicando en Berea. De Berea se fue a Atenas, de Atenas se va a Corinto, y ya la mente de Pablo no podía aguantar más. Él tenía que saber cómo estaba la iglesia en Tesalónica. Pablo anhelaba visitarlos nuevamente, pero mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2:17, dice: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, fueron separados, fueron sacados de ahí a la prisa abruptamente. Dice, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Qué interesante. Pablo sufría al no saber de ellos. Pablo sufría al no saber la condición de esta nueva iglesia. Y Pablo temía que su trabajo había sido en vano. A veces nosotros estamos en esos mismos lugares, donde servimos al Señor y de vez en cuando aparecen esas dudas que nos hacen pensar que servir al Señor es en vano. Pablo estaba pensando eso. ¿Okay? Vamos a ver lo que sucede. Pablo estaba sufriendo tanto por ellos como por él mismo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, Pablo nos explica lo que estaba pasando en su mente en ese momento. Y dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo. Más adelante dice, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Verso 5 dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más. Noten el tono de angustia de Pablo. Pablo no podía soportar más el pensar qué habrá pasado con la iglesia en Tesalónica. Estoy tratando de ir, Satanás lo está impidiendo. ¿Cómo estarán en medio de esa persecución? Yo sé que a lo mejor están sufriendo y yo estoy sufriendo también por ellos. Dice, por eso también yo, cuando no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Son temores reales, pero hubo acción. Enviaron a Timoteo. Aquí está la importancia de Timoteo, que lo más seguro todavía era un joven creyente también, mas sin embargo, él va a Tesalónica. Pablo está esperando todavía, y luego él regresa y él trae un reporte a Pablo. Luego de estar desesperado el apóstol Pablo al no saber, llegó el reporte. 1 Tesalonicenses 3:6 dice, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. ¡Qué alivio!
Qué alivio escuchar esas palabras de Timoteo. Qué alivio escuchar que el trabajo no fue en vano. Qué alivio ser fortalecidos en la fe de que la palabra de Dios es poderosa y que va a llevar a cabo el propósito por el cual fue enviada. Hermanos, podemos descansar en el Señor. La palabra de Dios va a cumplir todo lo que fue establecido. Y es interesante porque ahora nosotros vamos a poder ver la razón por la cual Pablo le escribe a esta iglesia en Tesalónica. Ya pasamos por todo este storytelling. Ya saben todo el background, el contexto anterior de lo que sucedió con esta iglesia. Ya saben que él sufrió, que no sabía, que había mucha incertidumbre, pero ahora sí sabe lo que está sucediendo. Y Pablo escribe la carta a los tesalonicenses. ¿Qué vamos a ver en esta carta, mis hermanos? ¿Qué es lo que vamos a ver a través de estos primeros 5 capítulos o estos 5 capítulos y luego segunda carta, 3 capítulos adicionales? ¿Qué vamos a ver en esta carta? Número 1, palabra. Como les mencioné, vamos a ver la palabra predicada por el apóstol Pablo. Escuche esto, la palabra predicada por Pablo en 3 semanas, mientras estuvo en Tesalónica, pudo sostener la iglesia completa durante todo ese tiempo. Increíble, ¿no? Pablo dice que discutió con ellos basándose en las Escrituras. Lo leímos en Hechos 17, versos 2 y 3. Y él vuelve y resalta la importancia de la palabra que él predicó en el capítulo 2 de la carta, 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 9, verso 2 dice: como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agrandando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Verso 5, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Verso 8, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Escuche, les proclamamos el evangelio de Dios. Pablo compartió la palabra de Dios. Y en esta carta tan corta, 5 capítulos solamente, de los cuales los puedes leer en 15 minutos, en esta carta contiene casi todas las doctrinas esenciales de nuestra vida cristiana, del cristianismo. Ahí, encapsuladas en estas cartas. Pablo fue con el poder de la palabra de Dios. Y no solamente vamos a ver el mensaje de la palabra de Pablo, sino que vamos a ver en esta carta cómo y lo importante que fue para la iglesia el recibir esa palabra. La palabra recibida por la iglesia en Tesalónica. Vamos al capítulo 1, verso 6, donde dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Esta gente recibió la palabra de Dios, y esa palabra poderosa causó un impacto increíble en sus vidas. La palabra y su poder transformador en la iglesia. Vamos a ver cómo transformó la palabra a esta iglesia. Mis hermanos, yo quiero que en este momento hagamos una pausa y hagamos una reflexión, una corta reflexión cada uno, pensando de dónde fue que el Señor te sacó.
Yo quiero que vayamos atrás un poquito. Y antes de que el Señor transformara tu vida, que tú puedas meditar en tu estilo de vida, en tu pensamiento hacia Dios, y que también puedas meditar en la gran misericordia que Él ha tenido para contigo. Esto es importante que nosotros lo hagamos para que no nos olvidemos del poder que tiene la palabra de Dios en la vida de la iglesia en Tesalónica y en la tuya y en la mía el día de hoy. A veces nos olvidamos y de esa gracia que hemos recibido de momento empezamos a olvidarnos en la manera en que nos tratamos unos a otros. Mis hermanos, la gracia del Señor no puede ser olvidada, debe ser recordada a diario por cada uno de nosotros. Y yo quiero que mientras vamos viendo cuál fue el impacto de la palabra de Dios en la vida de la iglesia en Tesalónica, tú también vayas pensando el impacto de la palabra de Dios que ha tenido en tu propia vida. Así que vamos a ver primero en la iglesia en Tesalónica. En el verso 1-3, Pablo está diciendo que él tiene presente la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de la esperanza que tiene la iglesia en Tesalónica en el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Dice que ellos llegaron a ser imitadores de nosotros, verso 6. Llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. En el verso 8 dice que saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado. Se convirtieron en evangelistas estas personas. Dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué más impactó? En el capítulo 2, verso 13 dice que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace su obra en ustedes los que creen. Más adelante en el verso 7 del capítulo 3 dice, porque así vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Capítulo 4, verso 1 y 2 dice, acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pablo les está diciendo, ustedes lo están haciendo bien. Ustedes están viviendo de una manera santa, de una manera digna al mensaje del Evangelio. Abunden más y más. Más adelante dice, con respecto al amor fraternal, no hay nada que les tenga que decir. Ustedes se están amando mutuamente, pero tienen que abundar más y más. No se estanquen ahí. Hermanos, la iglesia en Tesalónica existió y existe por el hecho del poder de la palabra de Dios. Es sostenida por el poder de la palabra. Y Pablo les está diciendo, permanezcan en la palabra aún en medio de los sufrimientos. Mis hermanos, el día de hoy, nuestra iglesia existe por el poder de la palabra de Dios. Y les recuerdo que la única manera en que nuestra iglesia va a ser sostenida va a ser por el poder de la palabra de Dios. Al igual que los tesalonicenses, todos nosotros nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Y nuestro propósito de vida es servirle a Él y esperar a su promesa de la venida. Mis hermanos, por el poder de la palabra de Dios, ellos andaban en santidad y se amaban unos a otros. Y es por el poder de la palabra de Dios que tú y yo vamos a poder caminar en santidad. No es con tus propias fuerzas. Es con el poder de la palabra que vas a poder amar al hermano de una manera consistente, con el amor mismo del Señor. Nosotros como iglesia debemos permanecer anclados en las Escrituras, creciendo en ambas. Si lo estamos haciendo bien,
¿Qué? Gloria a Dios, abundemos más y más entonces. Los tesalonicenses recibieron su palabra. ¿Y tú? ¿Recibes su palabra? Recibir la palabra del Señor marcará la diferencia entre salvación e ira. Dice el verso 10 que ellos esperan en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, tenemos la bendición de poder descansar en la palabra de Dios. Amigo y amiga que nos visitas o que estás aquí, no estás segura de tu condición o seguro de tu condición espiritual. Hay dos caminos. El de recibir la palabra de Dios, en la cual reconocemos nuestro pecado y reconocemos que Él solamente es el que provee salvación. O simplemente pensar que esto es un cuento de hadas y tratar de seguir buscando a Dios para que trate de solucionar los problemas. No rechaces la palabra de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Confía en que Cristo ha pagado el precio para que obtengas salvación y no la ira de Dios. Iglesia, permíteme hacer una aclaración. Muchos de nosotros batallamos con la idea de queremos la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios, pero realmente durante la semana no abro a leer la palabra de Dios. Y es interesante porque yo quiero que ustedes estén claros que su carne nunca va a querer entrar y leer la palabra de Dios. Ahora, no le dé la razón a la carne para decir ya no voy a buscar más, o yo soy así, o yo nunca he sido bueno en la lectura. No, mis hermanos. Es normal para nuestra carne y nuestros sentidos no querer acercarse a la palabra. Pero lo que no debe ser normal es llamarse cristiano y no pelear con nuestra carne. ¿No te gusta leer? Pues escucha su palabra en audio. ¿No la puedes entender? Pues entonces conéctate con un hermano, léanla juntos y discútanla. ¿No quieres quedarte estancado? Pues entonces aprovecha cada oportunidad donde la palabra de Dios está siendo expuesta en las reuniones de la iglesia para que aprendas. ¿No lo puedes retener porque se te olvida? Toma nota, escríbelo y repásalo en la semana. ¿No tienes tiempo? Bueno, en realidad sí tienes tiempo. Lo que no tienes son las prioridades bien ordenadas. Sumérgete en la palabra de Dios para que seas transformado y sostenido hasta que Él venga. No hay de otra. No hay de otra. ¿Qué más vamos a ver? Punto número 2. Sufrimiento. Sufrimiento. Interesante porque esta palabra fue recibida en medio del sufrimiento. Verso 1:6 dice: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Una vez más, imaginemos el tipo de persecución que ellos estaban pasando. El tema del sufrimiento en esta carta va a ser un tema recurrente, un tema completamente repetitivo, porque estaban siendo perseguidos, porque habían falsos maestros enseñando falsas doctrinas acerca de la venida de Cristo. Estaban diciendo que ya Cristo vino, otros estaban diciendo los que murieron ya no se van a salvar. También estaban diciendo y creando cizañas falsas diciendo: Pablo, ese que vino y en 3 semanas les predicó a ustedes y se fue, ¿y dónde está? Ustedes creyendo lo que él dijo y él lo que es un vividor. Ese es el tipo de información que estaban ellos lidiando en Tesalónica. Pero mira lo que la palabra del Señor dice. Una vez Pablo se entera de lo que la iglesia estaba viviendo y de que su fe había permanecido, él le escribe y dice: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Dice: cuando estábamos con ustedes les predecíamos que iban a sufrir aflicción y así ha acontecido.
Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Mis hermanos, el sufrimiento tiene un doble potencial en nuestras vidas. Tiene el potencial de desviarte y distraerte de la palabra de Dios, o tiene el potencial de estar en el lugar donde Dios te toma en sus brazos y te moldea y te forma en la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál de las dos? Aprovechemos la oportunidad del sufrimiento para darle gloria a Dios y esperar con certeza de que su Hijo viene. Punto número 3, la santidad. La santidad. Como les dije, ellos iban bien. Lo estaban haciendo bien. Pero en medio de lo que estaban haciendo bien, también había mezcla con la impureza sexual que proclamaban los griegos y la zona de Tesalónica. También estaban malinterpretando el orden del servicio, estaban malinterpretando ciertas doctrinas esenciales, estaban no tratando o faltando el respeto a sus líderes y estaban distorsionando la manera que veían el trabajo. Todas estas cosas Pablo los va a exhortar a que vivan en santidad, que permanezcan en santidad. Y aquí Pablo está conectando todos los puntos. La manera de vivir en santidad es permaneciendo en su palabra, aún en medio del sufrimiento, sigan creciendo en santidad. Y punto número 4. Esto he ido bastante rápido porque es lo que vamos a desempacar desde aquí hasta noviembre. Así que vamos a tener tiempo para desempacar esto con calma. Punto número 4 es la esperanza en la venida de Cristo. La esperanza de la venida de Cristo. Todos los 5 capítulos de la carta de Pablo a los tesalonicenses, todos terminan con una referencia de la venida de Cristo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, todos Pablo hace mención de la venida de Cristo. Y escuche el verso 15 del capítulo 4. Dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Escucha estas palabras, verso 18. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Mis hermanos, la venida de Cristo está siendo un tema central en esta carta porque Pablo la va a utilizar para traer confort a la iglesia que está sufriendo y que aún sigue creciendo en santidad. Por eso es que quiero dar una advertencia. Dentro de lo que es Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, vamos a encontrar que pudieran haber varias posturas diferentes con respecto al regreso de Cristo. Mis hermanos, no permitamos que una postura diferente al regreso de Cristo nos ponga en división o nos pierda de vista lo esencial. Lo esencial es que Cristo viene. Cristo viene y el propósito no es para descifrar cómo, el propósito es que se conforten con esas palabras. Cristo viene, esa es nuestra esperanza y eso es lo que predica Primera de Tesalonicenses. Mis hermanos, nosotros, contrario al equipo de los Looney Tunes, no estamos perdiendo en la mitad del tiempo, en la mitad del juego. Nosotros estamos adelante y estamos adelante por mucho. Nosotros descansamos en las palabras del Señor Jesús que dijo, consumado es. Nosotros descansamos en sus palabras cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Nosotros podemos ser iglesia
que aún aunque estemos en un mundo hostil, podemos seguir creciendo y permaneciendo en la palabra del Señor porque Él viene. Porque Él viene. Mis hermanos, descansemos en estas verdades. Y yo les reto a todos y cada uno de ustedes que nos sumerjamos en Primera y Segunda de Tesalonicenses, que crezcamos y nos apoyemos mutuamente, porque yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida y para la vida de la iglesia. Repito, seamos confortados el día de hoy por el poder de la palabra de Dios para que sigamos creciendo en santidad, aún en medio del sufrimiento, porque Cristo viene. Y qué mejor manera de nosotros poder reflexionar en estas verdades, las verdades del Evangelio, que nosotros viniendo a la cena, a la mesa del Señor. Así que quiero que preparemos nuestro corazón y vamos a transicionar ahora a celebrar la cena del Señor. Permítame orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido que tu nombre sea exaltado por medio de la proclamación del Evangelio y la proclamación de las verdades de esta carta. Que podamos crecer en ti y que en medio del sufrimiento, Señor, podamos ser recordados de la esperanza de vida eterna. Clamamos a ti en el nombre poderoso de Jesús.